Gentiles amigos, bienvenidos nuevamente a este su espacio, a este espacio de mirada profunda que es producido por Periodismo Sin Compromisos. Estamos ya a unos cuantos días de las elecciones que serán cruciales para nuestro país, las elecciones del próximo 2 de junio. El panorama, por lo menos así lo ve su servidor, y le ruego me disculpe si considera que soy pesimista, el panorama se ve sombrío. Pero bueno, vamos a platicar de esto en los próximos minutos con el maestro en Justicia Federal Víctor Manuel Ornelas Carzolio, con quien tenemos ya varios años, y se lo agradezco mucho, de poder intercambiar impresiones y sobre todo de escuchar sus análisis. Mi querido Víctor, la verdad qué gusto, ¿cómo estás? Igualmente, querido Jorge, muy contento de podernos encontrar nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Oye, sueno pesimista, que el panorama se ve sombrío. ¿Pesimista o un optimista bien informado? ¿Tú cómo ves el panorama? Pues mira, querido Jorge, me parece que más que pesimista es una posición realista. Efectivamente, el escenario en el que se darán las próximas elecciones no es el que hubiéramos deseado la inmensa mayoría de los mexicanos. Se da en un contexto en el que la actual administración eh, hay más dudas que certezas, digamos, respecto de cómo va a reaccionar a los resultados. Un presidente que se nota descompuesto, desalineado, con muchos frentes abiertos, con una gran parte de la sociedad que no está de acuerdo con él, que se siente agraviada, no solamente por el propio ejercicio de gobierno, sino por estas actitudes que el presidente de la República ha tenido hacia con ellos. Y me estoy refiriendo básicamente a la clase media del país, estoy refiriéndome a los abogados, a los ingenieros, a los médicos, a los profesionistas en general, a los cuales ha descalificado en múltiples ocasiones. Me refiero también a las condiciones y a las circunstancias propias en las que el gobierno se ha visto, digamos, involucrado en un tema de relación con la delincuencia organizada, y no solamente dicho por la oposición o por algunas partes o sectores de la sociedad mexicana, sino incluso abiertamente referido por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Se sabe de investigaciones en contra del presidente de la República y de su círculo cercano, una competencia que me parece reñida en muchos aspectos, tanto en la Ciudad de México como respecto del gobierno federal. En fin, es un escenario, sí, poco halagüeño, que nos dejaría justamente un esquema en el que tal vez la gobernabilidad y la legitimidad de la próxima administración se ve en entredicho con todas las implicaciones sociales, políticas y económicas que ello implica. Nos dices, querido Víctor, pregunto, que se prevé que prevés una elección cerrada y que si la elección cerrada es desfavorable para la candidata del presidente, para la candidata del oficialismo, se podría temer que habría la probabilidad de un fraude. Mira, Jorge, es un escenario que no quisiéramos vislumbrar, pero que desde luego es posible. Yo, a diferencia de muchas casas encuestadoras, yo sí veo una elección muy reñida, sobre todo por el escenario que se presenta en los diversos estados de la República, en donde también habrá elecciones y en los que, digamos, la candidata o el candidato oficial se encuentran en posiciones comprometidas, por decir lo mismo.
veo una elección reñida en atención justamente a esto que te acabo de referir, a esta inconformidad de gran parte de la sociedad mexicana respecto del actual gobierno. Veo también una elección reñida en atención justamente a las reacciones y a la conducta que tiene el presidente de la República y a la manera en la que presentan frente a esta elección. Y sí, no tengo, digamos, duda en imaginar un escenario en el que si el presidente de la República y su partido pierden la elección federal, acusen justamente un fraude electoral que sería, bueno, pues prácticamente de risa, es decir, el gobierno organizando una elección y acusando fraude. Pero hay que recordar, querido Jorge, que el presidente de la República nunca en toda su historia ha aceptado una derrota electoral. Nunca. Siempre las ha tachado de fraudulentas y me parece que en ese escenario no tendría por qué ser este supuesto la excepción. Caray, si se llega a dar esta circunstancia de la elección cerrada en la que el resultado favorezca a la candidata opositora y se operara el fraude, no quisiera imaginar la reacción social y no quisiera imaginar, por otro lado, la respuesta de las fuerzas del gobierno que cuentan además con el respaldo de fuerzas criminales. Da temor. Sí, lamentablemente es un escenario eh, que no quisiéramos vivir y yo aumentaría justamente a esta respuesta, querido Jorge, la respuesta internacional, porque también se ha referido diversas circunstancias en las que hay particular interés internacional en las elecciones y en la manera en la que se manejan. Estamos sin duda alguna frente a una elección de Estado en el que justamente el presidente de la República ha puesto en operación toda la maquinaria del Estado para tratar de favorecer a su candidata. Y sin embargo, la conducta que él observa, su lenguaje corporal y la de muchos de sus allegados no evidencian estos 30 o veintitantos puntos de ventaja que dicen tener, de tal suerte que si se presenta una elección cerrada en la que se abra la puerta a la posibilidad de un mal manejo de la misma, pues evidentemente habría consecuencias, insisto, no solamente nacionales, sino internacionales que dejarían muy mal parado a nuestro país. Querido Víctor, te agradezco muchísimo, como siempre, el análisis. Solamente permíteme destacar lo siguiente. Todo lo que acabamos de conversar lo has previsto incluso con años de anticipación. Lamentablemente, mi querido Jorge, ojalá y terminemos por equivocarnos, aunque, insisto, desafortunadamente para nuestro país no ha sido así. Un abrazo muy afectuoso para ti y para todos nuestros amigos. Igualmente, gracias, querido Víctor. El maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio, maestro en Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Gracias a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, por haber inspirado esta serie de entrevistas con el maestro Ornelas Carsolio. Y sobre todo, gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Si puede, dele un me gusta. Si puede, comparta este video y sobre todo, si puede, espero que sí, vote, vote por quien usted quiera, pero vote. Hasta la próxima.